Somos una familia de familias que adora juntos y crece en la fe. Que este momento sea especial para cada uno de nosotros. ¡Bienvenidos! Buenos días, querida iglesia, ¿cómo están? Muy bien, bendecidos. Para mí es una honra siempre estar aquí compartiendo el mensaje con cada uno de ustedes. Quisiera empezar, están en una serie que llama mucho la atención, que tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con mirar a Jesús y poder contemplar lo que Él puede hacer en la vida de todos nosotros. Yo quisiera preguntarle, aquí en confianza, ¿qué haría usted por amor? ¿Qué haría usted por amor? O acuérdese qué hizo en el tiempo de noviazgo por amor. ¿Se acuerda? Las mismas risas de ahora son las mismas risas del primer culto. Estaban riéndose cuando pregunté eso, se acordaron de algo. ¿Qué hizo usted por amor o qué estaría dispuesto a hacer por amor? Aquí le cuento en confianza que yo por amor dejé mi primera chamba, como dicen los jóvenes. Por puro amor dejé mi primer trabajo, porque era la distancia y pensaba que no, la relación que tenía con la que ahora es mi esposa no iba a funcionar. Entonces decidí renunciar y menos mal, el matrimonio va muy bien. La semana pasada cumplí 3 años de matrimonio, así que valió la pena. Si no hubiera sido una historia bastante triste, pero ¿qué haría usted por amor? ¿Qué estaría dispuesto a hacer por amor? Muchos nos convertimos en poetas, escribimos cartas, nos volvemos muy románticos. No sé si es que usted en algún momento pudo dedicarle una canción a su esposa, se volvió cantante y llevó una serenata a su esposa, qué sé yo. Yo creo que por amor podemos hacer muchas cosas. Sin embargo, la Biblia es el libro por excelencia que nos puede enseñar, que nos puede mostrar lo que realmente es el amor. Y para eso quiero pedirle, por favor, que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 9, dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. La historia de los discípulos es bastante curiosa, es muy variada. De acuerdo a la narración de los evangelios, Jesús escoge 12 hombres. El grupo de discípulos de Jesús comprendía hombres y mujeres, pero en la narración son más específicos y más descriptivos en relación a los hombres que empezaron a seguirle al Señor. Pero el grupo que escoge Jesús es bastante peculiar. Por un lado, nosotros encontramos a un recaudador de impuestos, y si pudiéramos tener un escalafón de pecadores, el recaudador de impuestos está al final. Es de lo peor. Lo peor visto en ese tiempo, en esa época, era el recaudador de impuestos. Por él está en el medio del grupo de los 12. También encontramos a 2 hermanos, Jacobo y Juan, que siempre que la Biblia se refiere a ellos, los describe como los hijos de Zebedeo. Y al decir que son los hijos de Zebedeo, quieren decir que estos 2 hermanos mantenían la tradición de su papá. Es decir, que tanto Jacobo como Juan, ellos mantenían las enseñanzas de su papá, mantenían la tradición de los judíos. Por otro lado, nosotros también vemos aquí a un hombre llamado Simón, y este Simón es Simón conocido como el Celote.
Y este celote era un revolucionario, era un hombre que quería tumbar al Imperio Romano y de esta manera poder declarar la libertad de Israel frente a la opresión de los romanos que en ese tiempo ellos estaban sufriendo. Pero también encontramos a dos personajes más, otros dos hermanos que son Pedro y Andrés. Ellos por su parte, en cambio, son pescadores. La Biblia dice que son pescadores. Y en la narración del Evangelio de Marcos dice que son simplemente pescadores, no están tan apegados a la tradición como Jacobo y Juan, pero ahí están los dos hermanos. Pero también nosotros encontramos a Judas, el famoso Judas. ¿Se acuerda de Judas? Es el más conocido Judas, es mal conocido Judas. Este Judas, en cambio, era una persona muy ambiciosa, ladrón. La Biblia dice que metía la mano en las ofrendas y se iba robando. Ese era Judas, traicionero por excelencia. Uno se pone a pensar, ¿qué grupito que escogió Jesús? De estos 12 no hacemos un discípulo de veras. Pero ahí estaban. Ese era el grupo que escogió Jesús. Estos 12 fueron los que escogió Jesús. Y curiosamente, estos 12 permanecieron con el Señor de acuerdo a lo que la tradición, que se quedaron con Jesús alrededor de 3 años y medio. Ellos escucharon las enseñanzas del Señor de primera mano, ellos vieron milagros de parte del Señor, fueron privilegiados en ese sentido. Pero después de esos 3 años, justamente cuando Jesús estaba próximo a partir, resulta que las enseñanzas que por tanto tiempo Él había estado enseñando todavía no habían dado fruto. Imagínense. Después de tanto tiempo, tanto esfuerzo caminando, no había dado fruto. Yo creo que ellos de alguna forma describen nuestra realidad o nuestra vida espiritual. Como me presentaron, yo soy pastor desde hace 14 años atrás, yo soy pastor a tiempo completo y esto es muy común. Viene la esposa y dice, vea pastor, mi marido no entiende ya 20 años que le vengo compartiendo del evangelio y no entiende nada. O vienen los papás y me entregan al hijo en consejería y dice, vea pastor, arréglele a mi hijo. Ya voy tanto tiempo enseñándole acerca del Señor y no entiende palabras. Haga algo con él. Los discípulos no son los únicos que les costaba trabajo poder entender lo que Dios quería mostrarles. De profesión, por provisión del Señor, soy piloto comercial y en el último tiempo he estado trabajando como instructor. Y me pusieron ahí un grupo de personas, de aspirantes a pilotos para que les pueda enseñar y me costó muelas enseñarles. No sabía ya qué hacer para que pudieran comprender lo que yo quería mostrarles. O ellos eran pésimos estudiantes o yo soy pésimo maestro. La cuestión es que no entendían lo que yo quería enseñarles. ¿Qué haría usted con un grupo de aprendices así? ¿Qué haría usted con un grupo de personas que les cuesta mucho entender una verdad? Pueden ser nuestros hijos. Desde siempre yo fui pastor de jóvenes. Yo sé lo que es tratar de poner una verdad del Señor en el corazón de un joven. Es muy difícil. He hecho de todo, me disfrazo, me invento cosas para que el joven pueda entender el mensaje que quiero transmitirle de parte de Dios. Es un desafío realmente, pero ¿qué haríamos nosotros con un grupo de aprendices así? Yo creo que mientras ellos iban caminando con el Señor, Jesús les iba conociendo más. Como le dije la semana pasada, cumplí 13 años de matrimonio. Y ahora creo que mi esposa sí me ama de veras, porque ya 13 años ya me conoce muy bien. Y ella sabe cómo soy. Y un año más seguimos juntos. Pero lo mismo pasó con Jesús y sus discípulos. Mientras Jesús iba caminando con ellos, les iba conociendo más. Las reacciones que tenía Pedro. Los dos de estos hijos del trueno, Jacobo y Juan, que mandaron a que caiga fuego del cielo a un grupo de samaritanos. El otro que se robaba de las ofrendas. Imagínense, ya les iba conociendo cómo ellos actuaban. Pero lo que me encanta es lo que dice el versículo 1. La Biblia dice que Jesús les amó y les amó hasta el fin. Y eso es lo que más me llama la atención.
cómo Jesús, mientras más conocía lo fallidos, lo imperfectos, lo débiles de sus discípulos, Él decidió amarles igual. Y le digo que esto es maravilloso porque en nuestra vida pasa exactamente lo mismo. Tener un Dios tan fiel que a pesar de conocernos bien, ha decidido quedarse junto a nosotros. Saber que el único que conoce en este lugar, que nos conoce perfectamente, es Él. Nosotros tenemos una vida pública, la que todo el mundo conoce, y tratamos de siempre mostrar el mejor de los testimonios, pero tenemos una vida privada, por así decirlo, que solamente conoce Dios y nosotros. Dios conoce nuestros temores. Dios conoce cuántas veces nosotros como cristianos hemos querido botar la toalla de la fe. Él conoce las veces que hemos renegado de las cosas que nos pasan. Él conoce las veces en donde hemos pasado por valles emocionales y no queremos ver a nadie. Por más cristianos que seamos o por más que pertenezcamos a una iglesia, no queremos ver a nadie. El Señor sabe cuáles son nuestras pasiones, sabe cuáles son nuestras debilidades. En palabras más criollas, Él sabe de qué pata cojeamos. Le doy una buena noticia. Si hay alguien que nos conoce en este lugar, se llama Cristo. Y a pesar de que Él nos conoce perfectamente, Él le dice a usted en esta mañana: yo te amaré hasta el final. ¿No le parece maravilloso eso? Cualquiera pudiera pensar: Dios, ¿cómo no me va a amar si yo soy pastor? ¿Cómo no me va a amar Dios? Y no me ama por eso. Yo puedo pensar que Dios me ama mucho porque soy el mejor papá del mundo. No creo que lo sea, pero no me ama por eso. Él simplemente me ama porque es amor. Él simplemente me ama porque esa es su esencia, esa es su naturaleza. Y a pesar de que todos sus discípulos le fallaron, le faltaron, le traicionaron, hablaron mal de Él, le abandonaron, la Biblia dice que permaneció con ellos hasta el final. A pesar de conocer sus errores, a pesar de conocer sus imperfecciones, la Biblia menciona que Él se quedó hasta el final. Este grupo de hombres que a lo mejor nadie apostaba por ellos, eran imperfectos completamente, pero eran hombres que recibieron el amor del Señor de una u otra manera. Hace ya algunos años atrás, en el año 2018, yo levanté una fundación, y esta fundación se dedicaba a ayudar a jóvenes con pensamientos de suicidio. Y gracias a Dios pudimos ayudar, pudimos librar a muchos jóvenes de que tomen esa decisión de quitarse la vida, de suicidarse. En un lapso de 3 años más o menos alcanzamos a unos 9,000 jóvenes que tenían ese deseo en su cabeza, pero cuando nosotros llegamos y les presentamos el mensaje del Señor, ellos decidieron no hacerlo, y eso fue algo muy gratificante para nosotros. Pero como era un trabajo, como se dice comúnmente, por puro amor a la camiseta, nadie nos pagó un centavo por esos 9,000 jóvenes. Y en algún momento nosotros, en la desesperación por generar recursos, visitábamos empresas para ver si es que alguien podía auspiciar el trabajo que estábamos haciendo, y me llamó la atención una vez de un empresario. Nosotros llegamos con el proyecto para tratar de recaudar fondos, y él nos dijo: ¿para qué hacen esto? ¿Para qué hacen esto? Si quieren matarse, que se maten. Si hay jóvenes que quieren lanzarse del puente, que se lancen. ¿Por qué tienen ustedes que estarse haciendo problema con algo así? Ese no es problema suyo. Si hay jovencitas en este país que están siendo abusadas sexualmente, ese no es su problema. ¿Por qué se están esforzando por tratar de librar de ese problema tan grave que tiene nuestro país a las adolescentes? ¿Por qué se molestan en eso? Si tienen esos problemas emocionales y no hay quien les ayude, si hay gente que está metida en adicciones, es porque quiere meterse en adicciones. ¿Por qué tienen que ayudarles? Y no nos dio un solo centavo. Pero nosotros encontramos aquí en la Biblia como un Dios que, a pesar de que nos conoce perfectamente, un Dios que sabe nuestra vida oculta, nuestra vida privada, nuestra vida personal, Él ha decidido quedarse junto a usted y junto a mí. Él ha decidido amarnos con un amor eterno que no cambia, es invariable, es inmutable, simplemente porque se complace en amarnos. Si Dios se fijara en nuestros errores para amarnos, yo no estaría acá.
Si Dios se fijara en cada una de nuestras imperfecciones, tal vez nadie estaría aquí. Y mientras sus discípulos le fallaban, mientras sus discípulos le abandonaron, le negaban, le robaban, la Biblia dice que les amó hasta el final. Ahora escuche esto, esta frase de que les amó hasta el final del versículo primero, la traducción original es les amó hasta el extremo. El título del mensaje de esta mañana es amor extremo. No hay un amor como el de Jesús. No hay un amor como el de Dios, es incomparable. Les amó hasta el fin. Pero la pregunta es, ¿qué es amar? ¿Qué es amar? ¿Cómo me doy cuenta si yo estoy amando a una persona? La Biblia dije que por excelencia nos puede mostrar lo que significa lo que verdaderamente es amar. Pero ¿qué es amar realmente? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué es amar? ¿Será que yo amo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos realmente? ¿Será que les amo? ¿Será que es simplemente decir que les amo y se acabó? ¿Pero qué es amar realmente? En palabras del apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, versículo 29, Pablo dice que amar son dos cosas específicamente. Dos cosas. La primera, sustentar, y la segunda, cuidar. Nada más. Para Pablo, amar son dos cosas, sustentar y cuidar. Sustentar, como lo dice la misma palabra, tiene que ver con proveer. Proveer no solamente lo material, sino también ser un proveedor espiritual y emocional. Yo no soy un papá que amo a mis hijos únicamente porque les doy todo lo que quieren, o porque les doy dinero, porque les visto bien, o porque les tengo en el mejor colegio. No, eso no me hace un padre que ama a sus hijos, sino también, que muchas veces no lo vemos de esa manera, sino que yo tengo que proveer emocionalmente para que ellos puedan crecer. Tengo que proveerles espiritualmente para que ellos puedan desarrollar una vida espiritual saludable y que puedan poner su fe en Jesús. Es completamente diferente. Y al mismo tiempo, la Biblia dice que el otro verbo es cuidar. Nosotros siempre cuidaremos lo que consideramos valioso. Nosotros cuidamos lo que valoramos. Si yo cuido a mi familia es porque la valoro. Si yo como esposo cuido a mi esposa es porque sé que ella tiene un valor muy grande para mí. Entonces Pablo resume y dice que amar es sustentar y cuidar. Pero de acuerdo al texto que nosotros hemos estado revisando en esta mañana, hay algo bastante interesante. Entre el versículo 3 y el versículo 4 hay 8 verbos. Entre el versículo 3 y el versículo 4 de Juan capítulo 13 hay 8 verbos. Querida iglesia, amar es acciones. Yo no puedo decir que amo a alguien y no hago nada por esa persona. Amar son acciones. Jesús hizo 8 cosas en 2 versículos, mostrándoles a sus discípulos lo que verdaderamente era amar. Lo que verdaderamente Él se comprometió a hacer con esta comunidad que Él había formado, que como ya le había mencionado antes, estaban llenos de imperfecciones o llenos de errores. Y esta escena de Juan 13 rompe los esquemas naturales. ¿Cuál es su límite de amor? Nosotros normalmente cuando decimos que amamos a alguien, le amamos hasta que siga pensando como nosotros. El rato que ya piensa diferente, ponemos una barrera. Hasta ahí llegó. O somos amigos y amamos a nuestros amigos únicamente hasta que estén de acuerdo con nosotros, piensen como nosotros y compartan como nosotros, o que nos amen como nosotros les estamos amando. Pero la Biblia menciona que no es así. Y en este capítulo 13, en este episodio que es tan conocido para nosotros, nos damos cuenta que el Señor muestra un amor que supera cualquier barrera. Muestra un amor que nadie lo tiene presente. Dice la narración que mientras todos estaban comiendo, Jesús se levanta de la mesa. Cualquiera pensaría que el Señor se levantó a coger más comida, pero dice que no. El Señor se levanta, se despoja de su manto. El manto en la Biblia tipifica la vida de la persona. El manto en la Biblia significa la vida de la persona.
Es decir, que si yo necesito amar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, no lo voy a poder hacer desde mi egoísmo. Yo no lo puedo hacer desde mi egocentrismo, desde mi orgullo, no lo voy a poder hacer. Para que yo pueda amar a alguien como Jesús lo hace, tengo que despojarme de mi propia vida. Tengo que despojarme de mis conceptos, de mis ideas equivocadas acerca de cómo tengo que amar. Lastimosamente ahora los compromisos en cuanto a matrimonio se rompen tan fácilmente, y es precisamente por esto, porque yo quiero amar desde mi egoísmo. Quiero amar desde mi egocentrismo, desde mi orgullo, y eso no funciona. Bendito Dios que el Señor puso este texto acá. Están comiendo, se levanta el Señor, se despoja de su manto, se ciñe una especie de toalla a su alrededor, toma un recipiente, lo llena de agua y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Para nosotros tal vez como que no tiene mucho sentido o no le encontramos lo increíble de este episodio, pero déjeme decirle que la tarea de lavar los pies era únicamente para esclavos, para hijos o para la esposa con su esposo. Y era para esclavos que no eran judíos. Y es justamente esa tarea la que Jesús decidió hacer con sus discípulos. Y tal vez no lo hemos visto de esa manera. El Dios creador de los cielos, de la tierra, en este texto es el Dios que se puso al nivel del suelo para servir a sus discípulos. En este pasaje, ese Dios grande y maravilloso es el Dios que sirve al hombre. Es el Dios que está dispuesto a servir a la humanidad. El mismo Evangelio de Juan dice que Dios trabaja. ¿Trabaja? ¿A qué se refiere, pastor? Sí, Dios trabaja todo el tiempo, todos los días, para que usted y yo podamos vivir la plenitud que Él vino a ofrecernos. Dios está dispuesto a rebajarse con tal de que usted y yo podamos encontrar la salvación. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que Él se rebajó a la condición de un humano común y corriente para que nosotros podamos encontrar el camino de salvación. Ese Dios, por eso es que este pensamiento, ese episodio para los discípulos fue tan desconcertante, porque ¿cómo es posible que ese Mesías con el que he compartido durante tanto tiempo ahora me esté sirviendo a mí? Esté lavándome los pies a mí. Es imposible que lo haga, pues justamente esa es la forma en la que Dios nos ama a nosotros. Es un amor incomprensible, pero es un amor que se ha convertido en nuestras vidas en un sustento. No podemos vivir sin Él. En este episodio usted no ve a un Dios lejano, un Dios que está en el trono, que desde arriba empieza a mandar ordenanzas ahí en la tierra para que cada uno se salve como pueda. Nosotros no encontramos aquí a un Dios que desde el cielo lanza limosna a la humanidad para que cada uno resuelva sus problemas y Él allá sigue siendo Dios y sigue estando en su trono. Nosotros encontramos aquí a un Dios que se hizo hombre, que se humilló, que se puso en la condición del suelo para que la gente, nosotros como iglesia, podamos disfrutar lo que Él ha venido a hacer con nosotros. Él ha venido a darnos lo que Él ha venido a darnos. Ese plan, esa plenitud. Si yo pudiera preguntarle a usted en esta mañana, ¿usted tiene una vida plena? Muchos podemos decir, no, hace tiempo que yo voy a la iglesia, pero mi corazón sigue siendo triste, sigue estando triste. Hace tanto tiempo que yo vengo a la iglesia, pero sigo siendo egoísta. Le quiero decir de todo corazón que el Señor seguirá trabajando en su corazón y en el mío hasta que disfrutemos de esa plenitud que Él vino a prometernos. Él seguirá trabajando. Y tal vez en esta mañana el Señor lo que quiere hacer en su vida es lavarle los pies. Y yo creo que de eso se trata la vida cristiana. En lavar los pies y dejarse lavar los pies. Y en todo este contexto de amor, en todo este contexto en donde el Señor está mostrando su mayor expresión de amor. Jesús ya había mostrado amor a sus discípulos desde siempre. Les dio libertad, estuvo con ellos, les escuchó en todo momento. Pero esto supera cualquier expectativa.
Esto realmente va más allá. Esto realmente es un amor extremo. La pregunta, iglesia, es, ¿y nosotros cómo vamos a responder a ese amor? Nosotros como iglesia, ¿cómo vamos a responder a ese amor? ¿Sabe qué? Yo les decía a los hermanos en el primer culto, yo estoy seguro que a lo mejor hoy vinieron personas con problemas, con desafíos, y tal vez pensar que a nadie le importa eso. Tal vez Jesús es el único que va a escuchar aquellas cosas que a nadie más le interesan. Y está ahí. Y ahí está presente, ahí está dispuesto el Señor a escucharle cuál es su crisis, cuál es su problema, cuál es su circunstancia. A lo mejor nosotros en esta mañana vinimos con una carga tan real por las cosas que hemos hecho. A lo mejor hemos cometido errores durante nuestra vida pasada y esa culpa todavía sigue estando ahí. Y podemos llegar a pensar si Dios pudiera llegar a amarnos así como estamos. Podemos llegar a pensar si el amor de Dios será tan real como dice. Pues la Biblia dice que sí. La Biblia dice que todas aquellas cosas que son importantes para nosotros son importantes para Él. Y mientras los discípulos estaban en medio de todas sus imperfecciones, Jesús estaba estando al lado. No se olviden nunca de ese versículo. Y Jesús les amó hasta el final. No es un Dios lejano. Es un Dios que está con nosotros luchando hombro a hombro. Hasta que las cosas cambien, hasta que podamos salir de esa tormenta en la que nos hemos metido, o hasta que podamos salir de esas circunstancias que por tanto tiempo han provocado tanto dolor en nuestra vida. Ese es Dios. Yo sé que alguien necesita escuchar eso en esta mañana. No es un Dios lejano, es un Dios que está junto a usted. No es un Dios que ha pasado desapercibido, ha pasado por alto las cosas que a usted le afligen. Es un Dios que lucha junto a usted, hombro a hombro. Ese es Jesús. Pero vuelvo a la pregunta, ¿cómo nosotros respondemos a ese amor? ¿Cómo cree usted que como iglesia podemos responder a ese amor tan grande que el Señor nos ha mostrado? ¿Cómo podemos responder? Le diré cómo respondemos. Versículo 8 y 9 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús les había mostrado tanto amor, Jesús les había mostrado tanta compasión. Y Pedro le dice, no me vas a lavar los pies jamás. El grupo de discípulos del Señor, incluyendo Pedro, ellos estaban enamorados por la autoridad. Ellos querían ser mejor que los demás o ser superiores a los demás. Cuando Jesús se acerca donde Pedro para lavarle los pies, Pedro dice, yo no me voy a dejar lavar los pies. ¿Por qué? Porque Jesús siempre le va a pedir a usted y a mí algo que Él primero ya hizo. Siempre. La Biblia dice, ámense como yo les amé. Perdónense como yo les perdoné. Y el versículo 14 de Juan capítulo 13 dice, van a lavarles los pies, así como yo les lavé primero. Cuando llega donde Pedro le dice, no me vas a lavar los pies, porque si tú, Jesús, me lavas los pies, el día de mañana voy a tener que hacer lo mismo con mis hermanos y no quiero. No me enseñes a amar, porque no estoy dispuesto a hacer lo mismo. No me enseñes cómo tengo que amar, porque no quiero hacerlo. No me vas a lavar los pies. Pero no podemos cerrar nuestros ojos. No podemos cerrar nuestros ojos a ese ejemplo porque es supremo. No podemos quedarnos con una manera de amar condicionada, sino que tenemos que ir mucho más allá. Y el ejemplo del Señor es el que va marcando nuestro camino y el que nos va enseñando cómo tenemos que amar a los demás. Usted habrá escuchado esa frase que es una gran verdad, pero la hemos llevado al extremo. La frase que dice, cuando hay problemas, y le hablo desde el punto de vista pastoral, todas las iglesias tienen problemas, todas.
Pero muchas veces en los problemas que se suscitan en las iglesias, normalmente con una palmadita en la espalda le decimos a la persona perjudicada: no tropiece, hermanito, usted tiene que poner los ojos en Jesús. Y muchas veces esa verdad la hemos llevado al extremo y ha quitado de nosotros la responsabilidad de mostrar el evangelio a los demás. Ese pon los ojos en Jesús nos ha dado la licencia a nosotros a fallarnos entre nosotros y no restablecer el error o no restaurar los errores que nosotros hemos cometido. De tal manera que entre cristianos se roban, se mienten, se difaman, se ofenden y a la larga terminamos con la frase: no te preocupes, pon los ojos en Jesús. Tú tienes que poner tu mirada en el Señor y nada más. Querida iglesia, Dios se revela a la gente a través de nosotros. La gente va a conocer cuánto les ama a Dios cuando nosotros podamos ser los instrumentos de Dios para mostrar a las personas cuánto Dios realmente les ama. Nosotros somos las manos y los pies del Señor. La gente va a conocer a Dios a través nuestro, a través de nosotros como iglesia. No podemos venderles una idea abstracta y pensar que Dios de alguna manera se va a revelar, porque Dios se revelará a través de nuestras vidas. La pregunta es: ¿cuántos queremos ser ese instrumento? ¿Cuántos de nosotros queremos ser ese instrumento en manos de Dios? Y en esta mañana decirle: sí, Señor, yo estoy dispuesto a que tú me laves los pies y el día de mañana tendré que hacer lo mismo con los demás. Tener la suficiente humildad para decirle: Señor, mis pies están polvorientos, mis pies están sucios, pero si tú me lavas hoy mis pies, el día de mañana haré lo mismo. No sé usted, pero a mí Dios me ha perdonado muchísimo. Pero ese perdón que Él ha tenido conmigo, a mí me compromete para poder pedir perdón a los demás y para poder perdonar a los demás. Si usted se siente un hijo o una hija muy amada de parte de Dios, el Señor en esta mañana le está haciendo un llamado para que pueda mostrar el mismo amor a las demás personas. Pero todo eso es un desafío. Y podemos decirle lo mismo: Señor, no me vas a lavar los pies. Señor, no estoy dispuesto a recibir tu ejemplo. No estoy dispuesto a que tú me enseñes a amar. Pasa al siguiente. Pero Jesús le dice: si no te dejas lavar los pies, no podrás tener comunión conmigo. A nosotros nos encanta sentirnos amados por el Señor. Nos encanta decir que somos muy amados por Dios, y le acabo de decir que efectivamente así es. Pero qué difícil que es cuando nosotros necesitamos mostrar el amor a los demás. ¿Le parece difícil amar? ¿Cree que es difícil amar? Este texto de Juan capítulo 13 está en el medio. Antes, en el capítulo 12, en el versículo 6, se descubrió que Judas era un traicionero ladrón. Y al final del capítulo 13 del Evangelio de Juan está descrito que Pedro le negaría 3 veces. El ejemplo de amor está entre una traición y la negación de Pedro. Ahí está. ¿Le parece difícil amar? ¿Es complicado amar? Muchas veces puede ser complicado, pero va a ser mucho más complicado amar a los demás cuando nosotros nos olvidamos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Va a ser mucho más difícil amar a una persona, quien quiera que ésta sea, póngale el nombre que sea. Va a ser mucho más difícil si es que nosotros nos olvidamos lo que Jesús ha hecho por nosotros. La vida cristiana, mi querida iglesia, tiene que ver con eso. Con dejarse lavar los pies y con lavar los pies de alguien más. No se trata de jerarquías. No se trata de que yo soy más importante que otra persona. Los discípulos luchaban mucho con eso. Jacobo y Juan en su momento le dijeron: Señor, queremos pedirte algo. ¿Qué cosa?
Por favor, el día de mañana, cuando ya estés en tu reino, yo quiero sentarme al lado izquierdo y mi hermano que se siente al lado derecho. Ellos querían autoridad, ellos querían poder. Pero Jesús les dijo, ¿quieren ser el más grande entre sus hermanos? Sí, sirvan. ¿Dónde está la grandeza hoy en el mundo en el que vivimos? ¿Quién es grande hoy? ¿A quién admiramos hoy? ¿A la persona que por providencia de Dios armó un tremendo imperio y tiene una gran empresa o una gran cuenta de banco? Ese es grande hoy. En palabras más contextualizadas, a lo mejor grande es aquel que tiene millones de seguidores en Instagram o en YouTube. Ese es grande. Pero Jesús dijo que la grandeza está en el servicio. La grandeza está en el servir a los demás. ¿Para qué queremos ser libres nosotros? ¿Quién es libre hoy? En el versículo 1 dice que esta cena estaba haciéndose en el tiempo de la Pascua. Y la Pascua se relaciona al tiempo de la salida, de la libertad, de la liberación de Israel, allá en el libro de Éxodo. Esa era la Pascua. Estaban celebrando la libertad. La pregunta es, ¿para qué queremos ser libres? ¿Por qué queremos ser libres? ¿Quién es libre hoy? La Biblia dice que una persona verdaderamente libre es aquella que tiene la capacidad de amar. Cristiano libre es un cristiano que puede amar. Cristiano libre es un cristiano que no se deja llevar por los prejuicios y ama igual. No le importa si la persona lo merece o no lo merece, le ama igual. No le importa si la persona va a ser recíproca o va a ser grata, simplemente lo hace igual, como Jesús lo hizo. Querida iglesia, nosotros como cristianos tenemos la meta de ser como Dios, de ser como Jesús. Y yo sé que mientras yo le estaba compartiendo este mensaje, Dios está poniendo en su corazón, ¿a quién tiene que lavarle los pies hoy? ¿O ser usted la persona a la cual Jesús quiere lavarle los pies ahora? Y dejar que ese ejemplo pueda marcar su vida para siempre. A la iglesia cristiana no nos van a conocer porque conocemos la Biblia al derecho y al revés. No nos van a conocer por la forma en la que nos vestimos. Si nos maquillamos o si usamos el cabello largo, qué sé yo. La Biblia dice que a la iglesia de Jesús, a la iglesia cristiana, a usted y a mí, nos van a conocer que somos cristianos porque nos amamos. Por nada más que eso. Únicamente por la forma en la que nos amamos. ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Está dispuesto a recibir ese desafío? ¿Está dispuesto a vivir, a experimentar ese amor extremo de parte de Dios? ¿Está dispuesto a dejarse lavar por el Señor y decirle, Señor, yo quiero hacerlo? Por más grande que tú seas, eres lo suficientemente humilde para lavar mis pies hoy. Hace mucho tiempo atrás, usted conoce a la Madre Teresa, una mujer pequeñita de 1,50 m y un poquito más, muy bajita, pero tenía muy claro lo que quería hacer. Y ella un día empezó a bañarle a un leproso. Y un grupo de personas no se aguantaron la oportunidad de mirar semejante acontecimiento. Y este grupo de personas le miraba mientras ella le bañaba a un leproso. Los leprosos que ella atendía eran los que nadie en India o en Calcuta específicamente quería lidiar. Estaban botados en la calle. Ella los recogía y los atendía. Y mientras le bañaba a uno de ese grupo de personas que estaba mirando, se acercó donde ella y le dijo, yo no bañaría a un leproso ni por $1,000,000. Y la Madre Teresa respondió y dijo, yo tampoco. Un leproso solamente puede ser bañado por amor. No hay otra razón. Nosotros como iglesia cristiana
estamos llamados a mostrar el amor de Jesús. Si hay una preocupación que como cristianos debemos tener, es esa. No en tener una mega iglesia, si es que Dios así lo permite, amén. Pero que sea una mega iglesia que se ama, que sea una comunidad cristiana que se ama y se perdona, se tolera, se ayuda, se edifica mutuamente y sigue adelante. Señor Jesús, te damos tantas gracias en esta mañana. Gracias por estar aquí. Gracias por permanecer junto a mí. Gracias, Señor, por decidir quedarte junto a nosotros. Tú nos conoces mejor que nadie, Señor. Tú conoces nuestros días buenos y conoces nuestros días malos. Tú conoces cuando con nuestra fe queremos conquistar el mundo, comernos del mundo. Pero también conoces, Señor, las veces en las que no tenemos las fuerzas para ponernos de pie. No tenemos la capacidad, no tenemos el ánimo, Señor, para continuar. Tú conoces las veces en las que hemos podido renegar de las cosas que pasan. Y tantas veces, Señor, hemos querido quedarnos ahí en medio del camino, sin que nos importe nada ya. Pero tú sigues estando ahí, en nuestra debilidad, en nuestra imperfección, nos sigues amando. Gracias por amarnos hasta el final. Gracias por amarnos hasta el extremo. A pesar de no merecerlo, a pesar de que no tenemos, Señor, lo que se necesita para ganarnos ese amor, gracias simplemente por darnos. Gracias simplemente por revelarnos. Hoy yo quiero pedirte por todas las familias de aquí de esta iglesia, Señor. Por todos esos matrimonios, Dios, que a lo mejor consideran que el amor se termina, que el amor se acaba, porque no es verdad. Tú eres amor y tú eres eterno. Tú no cambias. Por todos aquellos padres, Señor, que en nuestra torpeza pensamos que lo que hacemos por nuestros hijos es suficiente, cuando hemos sido llamados a ser sustentadores, a ser cuidadores de nuestra familia. Y al mismo tiempo, Señor, yo quiero pedirte que hoy puedas guardar este mensaje en nuestro corazón y ayudarnos a entender cuál es nuestra estatura, cuál es nuestra medida, Señor, y es parecernos a ti. No vivir la vida cristiana desde la comodidad, desde el egoísmo, desde el desentendernos de las cosas que pasan a nuestro alrededor, sino involucrarnos. Gracias por agacharte. Gracias por rebajarte al suelo para lavar nuestros pies. Tal vez en ese momento era difícil de entender, Señor, pero lo entenderemos después. Todo lo que tú has hecho por nosotros, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo con la gente que nos rodea. Y tu gracia ha sido grande, tu perdón ha sido grande, tu amor, Señor, ha sido muy grande. Y queremos pedirte ahora que nos ayudes a responder conforme a las cosas que tú nos has dado, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias por la vida de todas las personas que la conforman, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra y conforme a tu ejemplo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué le parece si cantamos y celebramos juntos lo que el Señor ya ha hecho y lo que hará? Pongámonos de pie. He buscado en todo lugar, tu amor me vino a encontrar. Eres más de lo que esperé, el camino en ti encontré.
vivo en libertad, tus promesas son verdad. El pasado dejo atrás, nunca más seré igual. Celebraré, tuya es la victoria, tuya es la gloria, hoy siempre cantaré. Celebraré, nos unimos al cielo con el sonido eterno y siempre cantaré. Celebraré, celebraré. Ahora vivo en libertad, tus promesas son verdad. El pasado dejo atrás, nunca más seré igual. Celebraré, tuya es la victoria, tuya es la gloria, hoy siempre cantaré. Celebraré, nos unimos al cielo con el sonido eterno y siempre cantaré. Cántale conmigo. La batalla terminó, su mano nunca me soltó. Mi lamento él cambió y de gozo me llenó. Cántale fuerte. La batalla terminó, su mano nunca me soltó. Mi lamento él cambió y de gozo me llenó. La batalla terminó, su mano nunca me soltó. Mi lamento él cambió y de gozo me llenó. Celebraré, tuya es la victoria, tuya es la gloria, hoy siempre cantaré. Celebraré, nos unimos al cielo con el sonido eterno y siempre cantaré. Con el sonido eterno y siempre cantaré. Celebraré, celebraré. Oh sí, Señor, te adoramos solo a ti. Tú reinas, Señor, tú reinas, tú ya has vencido, Padre. Nos quedamos en ti, en tu presencia, Señor. Amén. Que tengan una bendecida semana, amada familia.